Migrar no es solamente cambiar de país, es dejar atrás recuerdos, una historia, una familia. Migrar es también llegar a un nuevo lugar, con esperanza, pero también con miedo e incertidumbre. De la experiencia migrante en nuestro país y de cómo abordamos en Chile un fenómeno no exento de desafíos, pero también cargado de oportunidades, conversamos en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Bueno, y ya estoy en el estudio con nuestros invitados e invitadas. Nuestro invitado e invitadas del capítulo de hoy. Quiero partir por presentar a la doctora en Gobierno y Administración Pública, politóloga Neida Colmenares. Muchas gracias, Neida, por estar acá. A ustedes por la invitación. También está el sociólogo de la Universidad Católica Silva Enríquez, con más de una década además promoviendo la integración de comunidades migrantes en Chile. Hoy día trabajando en la Municipalidad de La Pintana, también en Culama, San Luis. ¿Cómo estás en Culama? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por estar acá. Y también a la académica de Sociología de la Universidad de Chile, María Emilia Tillú. Muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es un programa particular. No pasa... Capaz que cuando hablamos de temas de feminismo o temas de mujeres, hay mujeres en el estudio, pero particularmente este programa tiene algo también de un componente de experiencia personal. Nosotros en este programa, y ustedes lo saben, nuestra audiencia, conversamos con quienes están haciendo investigación de punta en los temas que abordamos, ¿no es cierto? Hoy día vamos a hablar del fenómeno de la migración en Chile, pero eso también lo hemos conversado en temporadas anteriores, del fenómeno de la migración global y en Chile. Hoy día queremos abordarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de haber migrado a Chile. Y por eso la experiencia de ustedes como investigadores, pero también como personas que vienen de otros países. Tú, Neida, eres venezolana. Yo soy haitiano. Tú eres haitiano. Tú viviste afuera también 18 años, tienes una experiencia como migrante, pero en particular vamos a hablar de la migración. Aquí en Chile hace que este programa tenga ese componente especial. Por supuesto, lo que nos importa de ustedes es la investigación que están realizando, pero si quieren incorporar también esa perspectiva desde sus experiencias personales en algún momento, bienvenidos a hacerlo. Antes de todo, en todo caso, de partir con nuestra conversación, quiero invitarlos a ver el siguiente BTR. Como estudiante no es un tema de si eres extranjero o no. Es que para nosotros es como muy común y no es algo que hay que aceptar, no es algo que hay que aprender a hacer. También ha habido ese tipo de diferencias de cómo transmitimos las cosas. De repente, por ejemplo, el venezolano llegó con otra parada más amplia, así como tiene más personalidad distinta a la de nosotros, distinta al peruano, que estábamos acostumbrados, que el peruano era más calladito, más quizás aceptaba más lo que nosotros decíamos. Siempre le pregunto con quién, o sea, me cuenta su día, llega, mami, hoy pasó esto, en la escuela pasó esto. Y cuando me cuenta algo referente, yo he cometido el error de decirle, ¿y de qué país es? Como mamá, igual me ha costado un poco en relación con mi hija, porque así también ha tenido, entre comillas, el bullying. Y son extranjeros. Entonces, por eso digo, para mí en mi caso ha sido bastante complicado. Igual de repente yo sé, no todas las personas son iguales, pero de repente caen todos en el mismo saco. Ingresaron nuevos compañeros que provienen de Haití. Ellos no tienen mucha relación, de hecho no saben hablar muy bien el español. Como centro estudiante, junto con el colegio, fue en poner en lugares como las puertas, el casino, los baños, en su idioma. Fue como bueno para ellos y también para nosotros. Hay una experiencia muy variada y diversa. Estos son imágenes del Colegio Bicentenario de República de Argentina, que es uno de los establecimientos educacionales con mayor tasa de estudiantes extranjeros en Santiago. Y ellos exponen... Primero les quiero preguntar sus impresiones respecto de este video en el que se exponen distintas realidades, incluso realidades entre comunidades migrantes distintas. Si me pudieran decir una frase rápida sobre lo que les pareció que vimos y cómo eso representa un poco, si es o no, realidad más extendida en el país.
Sí, yo creo que el video es muy interesante, me llega mucho sobre todo el relato de los jóvenes migrantes, ¿no es cierto?, que además tienen una experiencia particular, que es que no deciden migrar, sino que muchas veces son parte de proyectos familiares. El relato de la madre creo que hace mucho sentido respecto a lo que viven las mujeres migrantes y luego todo lo que significa, ¿no?, esa incorporación, ese proceso de inclusión. Me llegó, hay muchas cosas que uno podría decir, ¿no es cierto?, de ese video, pero particularmente el tema de los jóvenes migrantes es importante. Al menos yo, a propósito de la experiencia de la migración venezolana, lo podemos comentar en el programa, pero la migración venezolana hoy en día hay más investigación académica, pero hay cierto acuerdo de 3 momentos, de estos famosos 8 millones de personas. Y un primer momento, un segundo momento que está desde el 2016, que es la migración masiva, ahí es donde empieza a salir un perfil de venezolano distinto con muchos jóvenes migrantes que se enfrentan en esta realidad. Entonces, por un lado tenemos a las mujeres migrantes, con los desafíos que tienen, ¿no es cierto?, los temas de género, los temas de inclusión, pero también la propia experiencia de los jóvenes en esa necesidad de integrarse y en esa, quizás, esto que es desconcertante muchas veces, el ejercicio que se hace en el país donde llegas de encasillarte o ponerte etiquetas o intentar caracterizarte y no necesariamente ver que la diversidad cultural en sí misma es un valor, ¿no?, y es un proceso también bidimensional. Yo me quedaría con eso para iniciar, con el tema de los jóvenes migrantes. Perfecto, Neida. Tú, cuando hablabas de los 8 millones, te refieres a los 8 millones de la diáspora venezolana, ¿no es cierto?, que está hoy día, que salió de Venezuela. Sí, me refiero... No solamente a Chile, claro. Me refiero, Lucía, a que el dato más actualizado que tenemos ahora es de 8.074.000 personas. Y esos 8 millones han tenido 3 momentos fundamentales. Y un momento que se llama la migración masiva, que algunos centros de estudio, a mí me gusta sobre todo destacar el trabajo que han hecho los centros de pensamiento que resisten en Venezuela, es hablar desde el 2016 en adelante, que es cuando sale 5.9 millones de venezolanos hacia nuestros países, ya hablaremos de eso, Chile como un destino, pero además con un perfil distinto, ¿no? Y ese perfil o ese cambio en el perfil migratorio incluye mujeres, siempre ha habido mujeres en el fenómeno migratorio, pero esto de feminización de la migración, mujeres en roles distintos, o sea, liderando sus proyectos migratorios, incluye adultos mayores, incluye a niños y niñas adolescentes o con sus cuidadores y cuidadoras o muchas veces migrando solo. Entonces ahí aparece también un poco estos desafíos, que no solamente como esta idea de la migración que es súper masculinizada, vinculada al crimen organizado, sino también con nuevas particularidades, donde los jóvenes, las personas mayores y las mujeres tienen un papel, yo diría, al cual hay que hacerle un zoom particular de ese nuevo perfil migratorio, que además tiene características de altos niveles de vulnerabilidad. Perfecto, lo hablaremos y ahondaremos durante el programa. En Cuilama, ¿qué te llama a ti la Sí, atención? me llama del mucho video? la atención el video, 2 cosas. Uno es que cuando una madre dice que cuando mi hija me pregunta algo, yo le pregunté de qué país él es. Esto uno puede decir varias cosas, porque aquí la madre quizás, porque muchos migrantes, están hablando sobre todo el caso de haitiano, la madre o la familia dice al niño, sabes que no te metes en problemas, si no te quieren hacer algo ahí, tiene que quedar así. Entonces, ¿qué pasa ahí? La familia, para proteger al niño, al no meterse, entre comillas, en problema, no le entrega herramienta para entregarle a la sociedad. Eso es punto 1. 2, a una cosa que no aparece en el video, podría ser una pregunta. En la escuela tiene un dispositivo de integración. ¿Qué hace la escuela frente a eso? ¿Qué pasa cuando el profesor vio, no sé, 2, 3 niños en un rinconcito conversando y hay otros que están jugando? ¿Qué mecanismo ocupó la escuela, la profesora, no sé? Para decir, ya, tenemos que buscar una forma de que los niños se involucran en la actividad escolar. Bueno, y ahí había una chica en particular que contaba cómo ellos desde el centro de alumnos impulsaron medidas como, por ejemplo, poner cosas en distintos idiomas y que eso había sido bueno para ellos también, decía. Exactamente, el problema es esto. Desde mi observación y poca investigación que logro hacer en Chile, no deberíamos traspasar la responsabilidad de integración a los niños, al migrante. Tiene que ser desde la política pública. El Estado debe ver cómo crear un dispositivo para eso. Sí, y eso existe, y tú tienes esa experiencia además, María Emilia, porque generalmente aquí en Chile cuando se habla de migración, solo se habla de abrir o cerrar fronteras. Nada se dice, ni no hay gobierno en el último tiempo que haya propuesto una política migratoria que incluye la integración, por ejemplo, o el para qué, el dónde se pueden ubicar, en fin. María Emilia, sobre el video primero. Mira, hay varias cosas. En primer lugar,
el niño, la niña, el joven, la joven que llega, pero no solamente los que llegan, sino también los que nacen en Chile, por el hecho de ser hijo o hija de migrantes, portan una marca que es una marca negativa. Es un estigma debido a políticas migratorias que no son políticas migratorias, sino son políticas de muchísima exclusión, incluso las actuales, y también porque medios de comunicación y lo que se ha difundido a nivel nacional desde los años 90 en adelante, han logrado que efectivamente ser migrante implica tener una condición. Y esa condición está lamentablemente muy llena de cuestiones negativas, sin considerar las culturas que traen, sin considerar los conocimientos que traen niños y niñas, los tipos de juegos que traen. Y efectivamente allí, por mucho que se les diga a las escuelas que tienen que implementar protocolos o formas de acogida, no necesariamente eso se consigue llevar a cabo. Trabajando con niños y niñas hace muchos años, ¿no?, en distintas escuelas, no solamente nosotros como equipo, sino muchos investigadores que son nuestros propios estudiantes, tanto de pregrado, de magíster, de doctorado, que han investigado en las escuelas, han visto algo que es muy complejo, que es el sufrimiento de niños y de niñas debido al trato que reciben, no de todo el mundo, pero basta con una mirada, ¿no? Basta con una indicación, basta con una forma de recibir, que no es siempre la más amable, que eso produce en niños y niñas muchísimo sufrimiento social. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos visto niños y niñas de Haití que no quieren ir al colegio. Se había calmado un poco estos últimos años, pero este año y el año pasado esto aumentó. Esta forma de no solidaridad, ¿no? Y lamentablemente ahí yo creo que hay un gran trabajo que hacer y que efectivamente, tal como hizo en Culama, no basta con que los niños son muy solidarios muchas veces entre sí, busquen formas de acoger, sino que es necesario que haya algo que va más allá, que es ver cómo nosotras, chilenos y chilenas, actuamos frente a niños y niñas migrantes y a las comunidades migrantes en general. Se han dicho varias cosas, nos vamos a ir a una primera pausa, pero se han dicho varias cosas que vamos a ir ahondando en el programa. Por ejemplo, las políticas, precisamente, porque tampoco uno saca nada con decir a un colegio o a los profesores que hagan algo cuando los profesores tampoco tienen herramientas. Generalmente en otros países las políticas de integración o las políticas migratorias son políticas que se deciden para, entre otras cosas, y eso es lo importante, y por eso lo estamos conversando en este capítulo, en este programa, que hay una mejor convivencia a nivel país y eso es bueno para todos. Así que de eso vamos a hablar en los próximos bloques de Hablemos de Chile. No se vayan de la pantalla. Vamos a conversar de eso, estamos de vuelta aquí en el programa. Quiero hacer una pregunta de base. Ustedes tienen la experiencia de haber migrado a Chile. Es una experiencia distinta probablemente a la de las últimas olas migratorias, porque tú llevas 15 años en Chile, en Culama, tú llevas 20 años en Chile. Pero, ¿por qué se elige Chile? Me quiero concentrar en las últimas olas. Podemos hablar también de la experiencia de ustedes después, pero ¿por qué se elige Chile para migrar? Y lo planteo desde la situación de que Chile parece ser un país de acogida que ha recibido un impacto mayor en términos de cantidad de habitantes que otros países latinoamericanos que incluso tienen mayor población, o sea, Argentina, por ejemplo. Bueno, Lucia, lo primero es que a mí me parece importante que no siempre hay que distinguir entre los migrantes, las personas migrantes. Ese 8,8% de los ciudadanos en Chile es que somos personas migrantes, pero esos migrantes o esa migración hay que distinguirla, creo yo, con los desplazamientos forzados. Entonces, no todos tenemos la posibilidad de elegir. En mi caso, en mi experiencia, yo tuve la posibilidad de elegir y yo creo que eso sí marca de manera distinta lo que es la experiencia, la trayectoria, el proceso migratorio. Tuve la posibilidad de elegir por estudios. Me vine a Chile porque quería estudiar hace muchos años atrás. Pero luego lo que hemos visto es que la migración, en particular la migración venezolana, también haitiana y la colombiana, que también tiene un desplazamiento y de mucha violencia en sus países de origen, la mayoría de estas personas que han llegado en situación de vulnerabilidad no eligieron salir. Entonces ahí lo dice los estudios, pero también lo dice la experiencia y las conversaciones que uno tiene con sus familiares, en las comunidades en las que uno vive. Entonces el punto de partida es muy traumático, por utilizar una palabra, respecto a dónde voy. Y sería importante explicar lo que es un desplazamiento forzado. Un desplazamiento forzado es cuando yo me veo en la obligación de salir de mi país de origen
por razones de causas de violencia económicas, violencia política, conflictos armados, etcétera, que hace que mi seguridad o mis posibilidades de desarrollo y de integridad no las puedo garantizar en mi país de origen. Y eso hace que yo tenga la obligación o me vea forzada la necesidad de salir. Entonces, distingo eso porque muchas de las personas, hoy en día, la comunidad venezolana, particularmente, que es en lo que yo más estoy enfocada en estudiar, podemos decir que hay que caracterizar a esa población venezolana como un desplazamiento forzado, ¿sí? De esos 8 millones de personas, ya Naciones Unidas por lo menos ha reconocido que a lo menos 5,5 millones tienen esto de otras necesidades de protección internacional, es decir, una migración con altos niveles de vulnerabilidad. Entonces, el punto de partida es difícil, ¿no? En el caso de Chile, yo creo que María Emilia, que es experta en esto y ya en su trabajo, su investigación, ha mostrado los distintos momentos de las dinámicas de las historias en Chile de migración. Evidentemente no es nuevo en Chile. Chile tiene un posicionamiento en la década de los 90 muy interesante a nivel internacional. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Venezuela, estamos hablando hace 25 años atrás, estudiábamos en la Universidad de Chile. Estudiábamos el modelo chileno, estudiábamos Chile como en política comparada y veíamos a Chile desde Venezuela, yo soy de la zona andina, que no es la región capital, como un país, un modelo, si se quiere, un poco de las universidades, de su crecimiento económico, en los años de su 90. estabilidad. Sí, no quiero decir mío. Pero estamos hablando hace 20 que fue un momento, y veíamos fue un momento Chile, importante, porque en los claro, años 90 Chile saliendo, entre comillas, ¿no?, de la dictadura, porque recuperación igual de la siguió democracia, vinculado todavía, Pinochet estaba presente, ¿no? Claro. No lo olvidamos nunca, ¿no? Pero en ese momento Chile aparece ante el mundo como una suerte de jaguar, se dijo mucho eso. Y teníamos chilenos en Venezuela. Exacto. Y chilenas que hicieron grandes aportes Así y que es. también formaban, y que fueron también parte de la academia venezolana en sus momentos de universidad. Entonces uno estudió Chile con ese modelo de estabilidad, de recuperación, de estabilidad política. No es el único factor. O sea, hay un posicionamiento de Chile en la geopolítica internacional, la geopolítica latinoamericana, que es muy relevante, pero también empiezan a formarse, seguramente aquí lo vamos a poder conversar, otros factores, ¿no? En el medio del desplazamiento. Bueno, en Venezuela es muy importante el factor de la estabilidad política, porque el desplazamiento venezolano se basa, los estudios muestran, en factores económicos, pero también en factores de persecución política. Ya nosotros tenemos documentos de Naciones Unidas que catalogan la violación de los derechos humanos en Venezuela como crímenes de lesa humanidad. Eso ya está formalizado desde el año 2014. Entonces lo político importa. Y se empiezan a formar también estas cadenas, ¿no es cierto? Esto de la reunificación familiar, de los primeros momentos de la migración venezolana. En mi caso, por ejemplo, mi hermana se vino y yo estoy aquí. Entonces esto de la cadena, el vínculo y la posibilidad, entre otros elementos, hace que Chile aparezca en el plano. Y luego aparece... pasado el 2000, la visa democrática, ¿no es cierto?, que se ofrece también para que venezolanos vengan a nuestro país, acentuando el asunto de la persecución política o del asunto político. Pero hay algunas cuestiones que yo pienso que no tenemos que olvidar. Yo voy a insistir en que los 90 es un año que Chile aparece ante el mundo como un país económicamente seguro y políticamente seguro. Es una primera cosa. Y pensar que, por ejemplo, entre las primeras comunidades que llegaron, llegó la comunidad argentina al momento del Corralito, ¿no? Y sin embargo, estudios que estamos haciendo actualmente, no solamente en Santiago, sino también en el sur, demuestran que las personas de Argentina no son consideradas entre las personas migrantes, son consideradas extranjeras o extranjeros. Y eso es una cuestión muy brutal, porque efectivamente al separar entre extranjeros y migrantes, consideramos que la migración en sí, el concepto migrante, contiene el racismo. Y eso es una cosa que hay que decirlo alto y fuerte, porque efectivamente las comunidades migrantes, que son fundamentalmente personas de 7 países que llegaron desde Perú hasta la última oleada que fue la migración venezolana, han sufrido y han pasado en distintos momentos vida muy dura, ¿no?, respecto a la mirada que ha tenido la sociedad chilena frente a ellos y a ella. Hablábamos de los niños, las niñas, pero eso ha pasado con comunidades completas. Y es bien importante porque nos responde a un fenómeno reciente relacionado a temas de seguridad. ¿No? Yo recuerdo, de hecho, en los 90 precisamente, a Jorge González. No sé si recuerdan a Jorge González, músico chileno, Los Prisioneros, reclamando por el trato que los chilenos le dábamos a la comunidad peruana y a los bolivianos. O sea,
es algo que efectivamente contiene y hace diferencia entre, y lo recordaba cuando tú lo mencionabas en el primer capítulo, o sea, en el primer bloque, no es lo mismo el extranjero que el migrante, hay un otro que está diferenciado. En Calama, ¿cuál fue tu experiencia primero? Y para que luego me hables de la experiencia haitiana también más reciente. Ya, primero, como la primera pregunta era, ¿por qué eligió Chile? Ajá. Yo salí de Haití después del terremoto. Del En terremoto de 2010, 12 de enero de 2010, hubo un terremoto en Haití. En ese momento yo vivía en Puerto Príncipe, el epicentro fue en Puerto Príncipe. Y la universidad donde estudiaba, que es la universidad estatal, y se cayó todo. Entonces yo yo canto hip hop y reggae. Por eso yo conozco a Anita Tijoux. ¿Qué cantas, perdón? Hip hop Hip hop. y reggae. Y reggae, ok. Pensaba que era un Entonces, estilo nuevo, sí. es que yo me pierdo en los estilos nuevos, entonces... Entonces yo ya tenía algún amigo chileno como el grupo de Cómo Asesinar a Felipe. Perfecto. Y Maquisa. Muy Entonces, bien. después del terremoto me mandaron un correo diciendo, ¿Nkulama está vivo? Yo que sí estoy vivo, pero estoy con mi hijo. Ya aprovecho de saludar en Nkulai. Mi hijo, él ya tenía como 2 años y medio. Como estudiaba en la universidad, tenía la posibilidad de ver la posibilidad de ir a Canadá a seguir estudiando Francia. Pero podría irme solo. En el caso de Chile, tuve la oportunidad de venir con mi familia, mi señora. ¿Por qué? Patricia. ¿Cuál era la diferencia? En Porque términos- como estudiante, ¿Sí? tuve la posibilidad de viajar a Canadá o Francia para seguir estudiando. ¿Ya? En el caso de Chile, los chicos de Cómo Asesinar a Felipe me dijeron, no me pueden recibir con mi familia. Ok. Entonces, por esa razón... Tiene que ver más con las redes que con Exactamente. la institucionalización y con la institucionalidad y que el proceso existe. migratorio. Perfecto. Entonces, llegué a Chile en 2010, de ahí empecé a vivir. Es como el proceso, mi proceso, como cualquier migrante, no es tan fácil. no es nada fácil. No es ¿o nada no fácil, tan pero a fácil? pesar de todo puedo decir claramente que soy un migrante con mucha suerte. Porque después de ingresar, de venir a Chile, 2 semanas después me llegó un correo, tengo la posibilidad de estudiar en la Católica Silva Enríquez. Que no todos los migrantes tienen esa posibilidad. Como decía siempre, yo no puedo tomar mi vida, mi experiencia como un modelo para decir que el sistema está funcionando perfectamente. No todo tiene esa suerte. Yo tuve que trabajar. Yo me acuerdo, trabajé en una empresa donde mi jefe era nazi. Ya, Sí, tuve que vivir cosas que uno no podría imaginar. Me acuerdo perfectamente el 15 de septiembre. El 15 de septiembre de 2010 fui a cargar mi BIP a Estación Tobalaba y es impresionante que la señora, la cajera, no quiere tomar el dinero porque el dinero sale de mi mano. Hay muchas cosas que pasan en mi vida, pero una cosa que yo aprovecho de decir a todos los migrantes, todas las personas que están viendo el programa, ser migrante, no cualquiera puede ser migrante. Para ser migrante requieres muchas capacidades. Capacidades para adaptarse al sistema, para aguantar lo que se llama discriminación, el racismo, un montón de cosas. Yo trabajé en una empresa donde me acuerdo, yo fui, quizás la gente hoy día puede dar cuenta de quién soy. Yo fui el tipo que limpia Bella Vista en una máquina toda la noche, pasando la noche limpiando. Son momentos difíciles, pero durante ese tiempo yo decía una cosa. Lo que uno hace hoy día como migrante no es tan importante. Lo más importante, tiene que tener un plan para salir en adelante. Uno puede escuchar en la radio, en la tele, en la micro, los migrantes llegaron a quitar el trabajo, los migrantes llegan a quitar eso. No, como decía mucha gente, tú vas al supermercado, hay 3 jugos por 1.000 pesos. Es una oferta. ¿Quién puede comprarlo? Todas las personas que tienen 1.000 pesos. El tema de vivienda, de estudio, es una oferta. Si tiene la posibilidad o si quiere comprarlo, lo puedes comprar. Es decir, desde mi experiencia aprendí todo eso. Desde mi experiencia logro tener otra percepción de lo que es la integración. Porque muchos libros presentan la integración como si es algo, uno se incorpora en el sistema y era. No es eso.
Es un proceso donde nosotros migrantes tenemos que desarrollar nuestra capacidad para incorporarnos al sistema y a otra parte, el Estado o la sociedad acogida entre comillas, porque acogida tengo un poco de problema con eso, como afuera es como están amistosos, no recibieron con brazo abierto, no es así. Como la sociedad, el espacio de destino debería entregar herramientas necesarias para que nosotros, para que cualquier migrante, cualquier sujeto puede Sí. incorporarse. De hecho, nos tenemos que ir a una pequeña pausa, rápidamente. Este es un programa que se pasa muy rápido, lamentablemente. Quiero que hablemos en el próximo bloque de las políticas de integración. Hay países que lo que hacen es a migrante que llega, lo pasa por un proceso de estudios para que aprenda el idioma, por ejemplo, para que aprenda ciertas cosas culturales. Hay otros que han optado más por forzar una asimilación sin respetar las culturas. En otros casos no se hace nada y es un poco lo que ha pasado aquí en Chile, que solo se discute, insisto, si abrir o cerrar las puertas. Vamos a hablar sobre esa experiencia comparada también para ver qué se podría hacer en Chile precisamente para aprovechar la riqueza, la cultura y las capacidades que tú mismo, Kulama, dices que trae precisamente la población migrante. Volvemos. Es una cosa muy jodida. Estamos de regreso ya. Hemos escuchado, la audiencia ha tenido la oportunidad de escuchar eso que tú estás comentando, que es bien importante. Y yo conozco personas de alto nivel socioeconómico chileno que han ido a estudiar afuera, también posgrados con muchas capacidades, tanto económicas como culturales. Y recuerdo una frase a propósito de un joven que le preguntaba y que tenía ganas de irse para afuera, que le dijo, algo que tú puedes decir de tu experiencia. Él dijo, nunca dejas de ser migrante. No. ¿Y eso es un rasgo hacia los latinos o es en general? Te lo pregunto lo que está pasando afuera, porque también quiero avanzar hacia cómo en Chile se hace diferencia entre comunidades migrantes también. Lo veíamos en el video del inicio, que una chica que tenía un acento, no sé si era venezolano, creo, o por ahí decía, y me preguntaban de qué, pero ¿de qué nacionalidad es ese otro? ¿Hay algo en lo latino que hace que esa especie de vulnerabilidad, de mirada crítica, nos haga a nosotros también intentar ocupar un lugar de poder que nos distinga de esos otros mal mirados? Sí, yo creo que tú haces una pregunta donde nos entregas ya buena parte de la respuesta, pero pienso que hoy día el concepto de Occidente, con O mayúscula, implica Estados Unidos y Europa. Y lo que está pasando en Estados Unidos deja muy claro cómo nos ven, cómo nos miran, cómo nos consideran, con lo que está ocurriendo hoy día y la manera en que están expulsando a tanto trabajador y trabajadora a Estados Unidos. Ahora, obviamente, siempre, diríamos, vamos a tener en nosotros ese lugar de migrante. Seamos quienes seamos y vayamos donde vayamos. Va a haber algo que nos coloca en un lugar, comillas, inferior. Ese es el gran problema del racismo, que supone que hay personas superiores a otras, ¿no? Que supone eso. Y efectivamente, también si después vamos hacia las comunidades migrantes mismas, en cualquier parte del mundo, no solamente en Chile o en América Latina, se vuelven a, digamos, a considerar estas diferenciaciones entre los propios países, aunque seamos todos de América Latina y del Caribe. Claro. A mí particularmente me llama la atención que este fenómeno, que yo creo que tiene mucho que ver con xenofobia y racismo, creo que no se puede estudiar si no se incorporan esas categorías de análisis, porque si no, uno no lo entiende. Tiene una dimensión política que a mí se me llama la atención en Chile, que aquí no podemos ubicar, o al menos yo no ubico esta narrativa, ¿no es cierto?, de discriminación, de xenofobia y racismo en la ultraderecha solamente, respetándola, sino que es una cosa que en América Latina y en Chile la vemos transversal a todos los sectores políticos. Cuando el diputado del Partido Socialista señaló hace creo que 2 semanas atrás en una intervención en su rol de actor público, cuando discute un proyecto tan importante como restringir los derechos políticos de ciudadanos venezolanos, y parte diciendo porque ellos quieren que nosotros seamos como esa isla del Caribe
y que seamos entonces arepa y ron. Y yo les vengo a proponer a ustedes, ciudadanos chilenos, desde este discurso nativista y nacionalista, ¿no es cierto?, que nosotros recuperemos la empanada y el vino. Bueno, eso marca, no sé si de la experiencia comparada, no sé llamarlo un matiz, pero un ámbito de preocupación respecto a cómo en Chile, ¿no es cierto?, y cómo se posiciona esta narrativa en América Latina, que requiere profundidad desde la dimensión institucional, pero también la dimensión política. Entonces, sí veo, o observo al menos, que esto está transversalizado y no lo podríamos encasillar en clivajes de ultraderecha o derecha, sino que es una cosa transversal que estamos viendo en América Latina, particularmente en Chile, de los sectores políticos. Segundo, que se está utilizando la migración, voy a decirlo en términos simples, para que ahora sean los culpables, somos los culpables de todo. Sí, los culpables del empleo, los culpables de la crisis, los culpables de seguridad. Está incorporado en el capítulo justo que tuvimos la semana pasada sobre el miedo y la construcción de un sujeto al que tenerle miedo y que hoy día parece ser el migrante. Nos queda muy poquito de programa y por eso para mí es muy importante si ustedes pudieran decir una cosa, una frase, los tres, que contribuyera a generar una mejor integración y convivencia entre las comunidades. ¿Qué dirían? ¿Qué experiencia dirían? Yo diría que los políticos, los medios de comunicaciones, deberían pensar la migración como un fenómeno, no como un problema técnico. Porque un problema técnico, la mesa no funciona, la pata está mala, lo cambiamos, era. Pero los fenómenos sociales requieren desafío adaptativo. ¿Qué significa abordarlo como un fenómeno? Porque si ves todos los medios de comunicación toman la migración, que veamos tres cosas: delincuencia, amenaza y ¿qué más podría colocar? Inseguridad. Inseguridad. Pero por eso te pregunto, y lo digo solo porque nos queda muy poquito tiempo, ¿qué significaría abordarlo como un fenómeno? Como un fenómeno es complejo. Es decir, yo no puedo decir ya desde la sociología es así lo vamos a abordar. Como plantearon en Agenda 2030, la migración debería ser abordada desde una perspectiva pangubernamental. Es decir, todos los gobiernos, que sea local o internacional, deberían involucrarse en eso. Y otra cosa que quiero agregar, para poder mejorar todo lo que está pasando con la migración hoy día, debería penalizar la discriminación, la xenofobia, el racismo, no importa de dónde venga. Es decir, si en una campaña electoral un candidato ocupa la migración como una especie de estrategia electoral con un discurso xenofóbico, debía ser castigado. Perfecto. María Emilia. El racismo es una relación social. Hay racismo porque hay alguien que racializa a alguien que es racializado. ¿Qué significa racializar? Racialización es colocar en el cuerpo del otro, en la mente del otro, en la historia del otro o de la otra, una otredad que lo considera inferior, en este caso, al nosotros, al nacional chileno. Pienso que para enfrentar la cuestión migratoria hoy día es indispensable que nosotros, chilenos y chilenas, nos pensemos a nosotros mismos desde nuestra propia historia, pensando en quiénes somos, cuáles son las raíces, qué es lo que ocurrió transatlántica de esclavos, esclavización, pacificación de la Araucanía, chilenización del norte, que ha hecho posible que hoy día esa historia se incruste en las personas que vienen de afuera y se les trate como se les trata. Hay que enfrentar esto, hay que hacer trabajos interculturales a nivel nacional. Hay que hacerlo también en las universidades. Hay que educar interculturalmente. Porque hoy día las migraciones que han llegado a Chile desde nuestra región, no olvidemos que es nuestra región, nuestra región, nuestro idioma, han traído nuestra consigo historia común. todo, han traído consigo una enorme cultura, ¿no? Se lanza un libro el próximo viernes de Yvenet Dossanville sobre la cultura haitiana. Ese libro tiene que estar, por distintas razones, muchas veces en bibliografías obligatorias en las universidades. Nos vamos a la última pausa rápidamente y regresamos aquí a Hablemos de Chile.
En fin, ya estamos de regreso aquí en el último bloque de Hablemos de Chile. Hoy día conversando sobre la migración desde la perspectiva migrante. Hemos hecho otros capítulos sobre el fenómeno de la migración en general, tanto en el mundo como en Chile. Ha sido una conversación muy interesante, además muy personal también. Y agradezco que hayan incorporado sus propias experiencias. Les quiero, a propósito de quienes les interese este tema o a quienes quieran introducirse un poquito más y estar con esa mente abierta para aprender y para integrar nuevos pensamientos, este es un estudio revelador sobre cómo una comunidad indígena guatemalteca redefine su identidad frente a la migración, la modernidad y el mundo globalizado. Es un libro llamado El viaje y la trama de Andrea Freddy, que es de Ediciones UC. Ustedes saben que todo el catálogo lo pueden encontrar en lea.uc.cl, todo el catálogo de Ediciones UC, y también hay ebooks para quienes quieren ese formato. Les vamos a regalar uno de estos a cada uno de ustedes. Gracias. Pero quiero partir por preguntarles, nos queda al final del programa, una reflexión, una idea positiva también en torno a, o una experiencia positiva en torno a integración de comunidades o convivencia de comunidades que ha resultado, ya sea en un lugar específico o en otra parte. Por favor, Neida, Mira, tu bueno, reflexión final. sobre reflexión, yo suscribo lo que han dicho los colegas respecto a estas dimensiones que tiene esta migración como un proceso multidimensional. Yo creo, Lucía, que en este momento hay muchas cosas que uno pudiese apuntar en las políticas migratorias, pero a mí me parece urgente, y un primer paso, es salir del registro de la criminalización de la migración. Yo creo que en el momento en que los actores políticos le digan a Chile, nos digan, que el 9% de la población chilena es migrante, que son ciudadanos que todos no llegaron hace 5 años, todos no somos venezolanos. Muchos venezolanos ya tenemos más de nuestra vida aquí que la que... O sea, en el momento en que se empiece a construir una narrativa y un mensaje que se libere del mensaje de odio, lo primero es que hay un tema de aceptación, o sea, como país cambiamos, hay un fenómeno que no podemos parar y que es parte de nuestra realidad. Y yo creo que esa conversación, salir de ese registro tóxico, ¿no es cierto?, de la migración va a permitir abrir un espacio de posibilidad institucional y política para conversar sobre los desafíos institucionales, por cierto que los hay, porque no podríamos decir que no existen, no alcanzamos a hablar de los desafíos locales, por ejemplo, en algunos territorios, la demanda en servicios públicos, las demandas de las políticas de género hacia las mujeres migrantes, porque toda la conversación está absolutamente masculinizada, una migración masculinizada en todo. Entonces, cuando salgamos de ese registro, que además hay investigaciones, nosotros hicimos un trabajo el año 2023 que muestra que esa conversación tóxica y criminaliza aumenta en procesos electorales en Chile. Por supuesto. Entonces, claro. Y se reproducen en medios de comunicación, no solamente en redes sociales. Entonces yo creo que, para mí, yo creo que al salir de ese registro podremos entonces sentarnos a conversar sobre cuáles son esos desafíos, cuáles son esas demandas y empezar a reconocer a la migración como oportunidad. Yo participé 2 años en el Consejo de la Sociedad Civil de Migraciones, estuve como presidente en ese espacio. La sociedad civil, las comunidades organizadas, lo hablábamos con María Emilia hace un momento, los migrantes tenemos mucho que aportar en ese debate de políticas públicas. Entonces yo creo que pero en este momento yo creo que mientras esto no abra espacio, no es posible hacer esa conversación. Yo creo que ahí está para mí un primer desafío en el corto Claro, plazo. desbloquear ese enfoque para poder realmente abordar los desafíos sobre la base de la evidencia, en base a evidencia y ver hacia dónde podemos avanzar también en Culama. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Neida, porque si existe un discurso xenofóbico, un discurso como la criminalización de la migración, nadie va a querer hablar. Y lo peor de todo, la gente toma por verdad absoluta lo que está diciendo en la noticia, lo que está diciendo los medios de comunicación. Por eso voy a insistir, deberíamos ver, no nosotros, el Estado debería ver la posibilidad de castigar cualquier forma, cualquier discurso de discriminación significa racista, que sea, no importa de dónde venga. Y otra cosa, en Perú, si me recuerdo, aplicaron una estrategia que me parece muy valiosa, que todos saben que hubo mucha migración en Perú. Y la sociedad peruana tenía una percepción mala de la migración. ¿Sabes qué hicieron? Ocuparon una frase, para mí es una frase mágica. Regularización para la seguridad.
Excelente. Mira, y me acordé de Carolina Toá cuando era ministra de Estado, en un momento propone la idea de estudiar una regularización acotada para precisamente distinguir quién efectivamente quiere integrarse a la sociedad versus quién quiere mantenerse oculto. Regularización para la seguridad. Para la seguridad. Mira, qué interesante idea. María Emilia, Sí, yo por tengo favor. como 3 cositas muy breves. Única solución es regularización. Eso es lo primero y hablo de la urgencia. Regularizar es fundamental, porque al regularizar las personas vamos a evitar la trata laboral de personas migrantes. No lo he dicho, pero de norte a sur. La agricultura en este país está en manos de personas migrantes irregulares, que es el sujeto ideal para el explotador, para los dueños de muchas tierras. Segunda cosa que me parece fundamental, es decir, el modo en que las personas migrantes le resisten a la vida en Chile. Y es hermoso, y voy a hablar de las mujeres, fundamentalmente las mujeres y sus hijos, en lo más común y corriente de la vida cotidiana. ¿Cómo enfrentan su vida cotidiana? ¿Cómo trabajan levantándose a las 5 de la mañana para un primer trabajo, terminando a las 12 del día para entrar a un segundo trabajo y terminar en la noche tardíamente para terminar en un tercer trabajo y educar a sus hijos? Por lo tanto, las personas migrantes a Chile han venido a trabajar en distintos nichos laborales, en profesiones, en el mundo intelectual, en el mundo del trabajo agrícola, en el mundo de los cuidados. ¿Cuántas personas trabajan cuidando personas enfermas, ancianos, adultos mayores, niños, personas postradas? ¿Cuántas personas ven ustedes en los hospitales, en los centros de salud? Ya somos un país de inmigración. Es indispensable que sepamos vivir juntos de una vez por todas. Por último, para agregar algo de lo que está diciendo la profesora María Emilia, yo creo que es importante que el Estado deja de ser un constructor de vulnerabilidad hacia la comunidad migrante. Bueno, muchas gracias a los tres por esta conversación. Ha sido muy importante y significativa también escucharlo de parte de ustedes, no solamente por sus conocimientos, también por sus vivencias personales. Neida, Enculama, María Emilia, gracias por compartir este programa y gracias a ustedes también que nos acompañan en cada capítulo de Hablemos de Chile. Nos encontramos próximamente con otro importante tema de conversación.